Noticias 24. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? 7 de la tarde con 3 minutos y bienvenidos a Noticias 24. Vamos de inmediato a entrar en el debate político porque han generado polémica las declaraciones cruzadas en torno a una eventual candidatura presidencial de Michelle Bachelet, una tercera candidatura presidencial. El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, tildó de una descortesía las declaraciones del senador José Miguel Insulza, quien pidió apurar la definición de un candidato presidencial o de una candidata presidencial. Para hablar de este y otros temas, estamos precisamente en contacto con el senador José Miguel Insulza. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, pues. Oiga, ¿fue una descortesía de su parte o las declaraciones de que había que apurar la definición de una candidatura? Es todo lo que yo he dicho y además fíjese usted que a esta altura, en el llamado socialismo democrático, solamente hay un candidato anunciado que es Vlado Milosevic. Los demás no se ha pronunciado ni Carolina Toá, ni Ricardo Lagos, bueno, ni tampoco Claudio Rego, que podría ser considerado, y algunos otros. Y tampoco Michelle Bachelet, efectivamente, que más bien ha dicho que no quiere ser candidato. En realidad los que han dicho que no son Tomás Bodanovich y Michelle Bachelet. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que ocurre es que mientras más se espera a ver que mi candidato diga algo, o mi candidato se decida, o mi candidata se decida, bueno, la gente empieza a banderizarse. Pues entonces cuando llegamos a decidirse el candidato, a un montón de gente no le gusta, bueno, eso no fue el de él. Entonces yo creo, todo lo que yo he dicho es que es bueno que decidamos ya, que decidamos pronto el candidato porque estamos atrasados. La candidata de la derecha ya está plenamente en fila, ¿no? Yo me la encontré ahí en Panamá hablando pestes del gobierno y de todo, no solamente de nuestro gobierno, sino que de los gobiernos anteriores también. Entonces nosotros lo estamos replicando y además no empieza la negociación sobre parlamentarios. También es necesario tener al candidato previamente o la candidata previamente. Entonces yo no hablé en contra de nadie. Todo lo que dije es que decidiéramos entre los que había. Y no sé por qué se enojó tanto Camilo, que además parece que mis 40 años de militancia en el partido no le parecen suficientes. Pues. Bueno, por eso, ¿y habló con Camilo Escalona? ¿Habló con su compañero de partido? Porque ahí hubo como, da la impresión de que hubo una especie de malentendido, ¿no? Porque lo que él sostiene es que es una descortesía decir que apurar esto diciendo, porque a Michelle Bachelet la están esperando todavía, da la impresión de que eso es lo que está diciendo. Y usted dice que Michelle Bachelet ya ha dicho una y otra vez que no va a ir de candidata, ¿no? Entonces lo que yo digo es que pongamos una fila. Si yo no tengo ningún inconveniente, estamos en febrero, entonces no hagamos la tontería que hicimos la vez anterior de proclamar a Paula Narváez en febrero, no como si alguien se fuera a pasar algo por la demora. Yo creo que nosotros deberíamos en febrero en marzo nombrar un candidato. Y nada más que eso, o candidata, por cierto, y nada más que eso. Y sea el que sea, será... Pues, bueno, está bien, o sea, lo importante es que sea uno, que tengamos uno y no nos pase lo que nos pasó en las dos elecciones pasadas, que nos quedamos sin candidato porque llegamos al final. Pues. Senador, ¿usted cree que Michelle Bachelet tiene descartado realmente ser candidata? Y se lo pregunto porque ella, si bien lo ha dicho la última vez que se le preguntó durante la segunda vuelta de las elecciones, ¿cierto? Las elecciones a gobernadores, ella dijo que no está en sus planes ir a una primaria, pero después la última declaración fue esto de que Lula le había dicho que era interesante, era un buen proyecto ir por tercera vez, por un tercer mandato presidencial. Entonces, eso da la impresión de que vuelve a abrir la puerta, ¿o no, Michelle Bachelet? ¿Qué tan cerrada está esa puerta, cree usted? Solamente un comentario respecto del querido amigo y admirado amigo de Lula, ¿no? Que la primera vez que él tenía que postular, cuando tenía que decidir si se reelegía, me acuerdo que conversamos largo y él estaba muy, muy dudoso, pero parece que ya la segunda a ella le gustó y la tercera con mayor razón. ¿Se entusiasmó? Mire, yo creo que en realidad Michelle ha dicho varias veces que no, pero no sería la primera vez que un candidato cambia de opinión. Ella tendrá que decidirlo y el partido tendrá que decidir, y los partidos, no solamente los nuestros, no el nuestro, porque esto tiene que ser una decisión, repito, un solo candidato, por lo menos con el PPD,
con los otros partidos que se llaman los del socialismo democrático, que está incluso a los liberales, incluso, también ojalá echar a la democracia cristiana. Tendríamos, ojalá, eso me gustaría mucho a mí, pero finalmente tengamos un candidato y después si tiene que haber primarias, que haya primarias. Pues si esas cosas siempre se ocurren por primaria, ahí sí que nadie se enoja. Porque como son primarias, que después de la primaria queda un candidato nomás y hay que ir todos a ese. Ahora, usted dice, Michelle Bachelet ha dicho varias veces que no, pero no sería primera vez que un candidato cambia de opinión, una candidata, ¿cierto? Y además, ya, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Porque una cosa es la decisión de ella, pero le haría bien al partido y al sector, y ahí quiero saber su visión desde el punto de vista político, que por tercera vez haya que recurrir de alguna manera a Michelle Bachelet, lo que significa que no hay liderazgos nuevos, hay toda una generación que todavía, que ya no es una generación nueva y que no se logra generar nuevos liderazgos. ¿No sería un fracaso nuevamente tener que recurrir a Michelle Bachelet? Digámoslo francamente, Constanza, mañana recordamos con tristeza un año del fallecimiento del presidente Sebastián Piñera. A mí me caben pocas dudas que si no hubiera ocurrido ese terrible accidente, él estaría postulando de nuevo. Entonces la gran pregunta, su pregunta se contesta sola. O sea, está claro que tenemos un poco por lo menos los nuevos líderes se cuidan demasiado o no salen suficientemente a la pelea y tenemos poca reproducción de liderazgo, eso es real. Pues. Ya, por eso, le pregunto si no sería un fracaso para el Partido Socialista o para el socialismo democrático tener que recurrir nuevamente a Michelle Bachelet. No, mire, ¿sabes que a mí no me gusta la palabra fracaso? Las cosas se deciden. Los fracasos han sido los que vivimos las veces anteriores. El fracaso fue cuando apoyamos a Alejandro Guillet, en circunstancias que realmente todo el mundo tenía claro que no tenía la menor posibilidad de ser elegido. Y fracaso fue cuando proclamamos a Paula Narváez y después nos pusimos a pelearnos sobre si era una buena o una mala candidata antes de que fuera la votación. Eso fueron fracasos. Yo creo que la única forma de no fracasar, de no perder, usted sabe, todas las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican, se dice, pero de no perder, la única forma de no perder es tener una decisión pronto, unánime, unitaria, sobre un solo candidato o candidata. Y el partido en ese sentido debiera esperar una definición de Michelle Bachelet, una definición oficial, porque claro, cuando empieza a aparecer Michelle Bachelet en las encuestas nuevamente, y en las últimas encuestas eso ha ocurrido, nuevamente empieza a existir como la presión en torno a ella. Pero también da la impresión que mientras Michelle Bachelet no se decida o no descarte completamente, no es posible que surjan otros liderazgos o que quienes podrían ser candidatos o candidatas no se lancen. Yo he leído ahí en los diarios que en realidad se va a conversar con Michelle en los próximos días. Y no sé quién salir de eso. Y como digo, del mes de febrero es para eso, para conversar, porque las cosas se deciden en marzo, no se deciden ahora. Y ahí veremos. Ahora, eso ya significa una cierta inclinación de la dirección del partido en favor de una persona. Yo no la voy a cuestionar, no voy a discutirlo, pero la verdad es que creo que es bueno que se haga esa conversación y se haga luego. ¿Y usted no ha conversado con Michelle Bachelet? No, fíjese, yo en realidad con Michelle estuve la última vez, nos encontramos en Washington por ahí por el mes de octubre, si no me equivoco, y desde entonces no he conversado con ella. Ya. ¿Y a usted le gustaría que ella fuera nuevamente la candidata del Partido Socialista y del socialismo democrático? Yo creo que Michelle es siempre una buena candidata, lo ha sido 2 veces, ¿no? A mí en lo personal, siempre, y lo he dicho, esto lo vengo diciendo hace 30 años, así que no tiene nada que ver con ella, no me gusta mucho, me gustan más las reelecciones que las que le gustan a mucha gente. Yo no tengo una razón porque un diputado o un senador no se va a reelegir más veces. Pero en materia de presidente yo soy partidario, como siempre lo he dicho en Chile, de un periodo de 6 años o 2 periodos de 4 años sin más reelecciones. Sin más reelección. Por lo tanto, en este caso, si seguimos esa lógica suya, ¿le parece que no sería conveniente un tercer periodo? No es lo mejor, pero para mí, o sea, realmente, eso demuestra que no hay, pero ciertamente si está su candidatura, yo la apoyaría con entusiasmo, ¿no? Y
pensando en que al otro lado hay una candidata, como dice usted, que está ya, digamos, en Y ya carrera. ya llevado 2 veces, las 2 veces ha perdido, pues, así que no, Ya, no es entonces, necesario recuperarlo. claro, pero hoy día las encuestas, y sabemos que las encuestas también se equivocan y todo eso, y que la encuesta es una fotografía del momento y que todavía falta tiempo, pero si la elección fuera hoy día, lo que dicen las encuestas es que Evelyn Matei saldría electa. Para enfrentar a Evelyn Matei con ese liderazgo como está hoy día, Michelle Bachelet es la persona correcta para poder No, enfrentar para a Evelyn Matei. para que el enfrentarla con éxito hay que terminar bien el gobierno y al mismo tiempo tener un candidato o candidata de unidad. Y yo no me voy a pronunciar hoy día sobre todos saben que a mí Carolina Toá me gusta mucho, Sí. creo que ha hecho un gran trabajo, pero naturalmente la decisión la tomarán los partidos, las fuerzas políticas y los demás. Tendremos que aprender que tenemos que empujar todos el carro para el mismo lado, pues si lo empujamos para lados distintos estamos recontra complicados. Ya, y pensando en Carolina Toá, porque una de las críticas que se hacen es que los precandidatos, los candidatos que podrían ser, digamos, podrían no ser candidatos presidenciales. Estoy pensando en Carolina Toá, en Ricardo Lagos Weber, están todos esperando un poco que Michelle Bachelet se decida. Y la crítica que se les hace es que, ¿por qué si ellos quieren, están convencidos de ser candidatos o candidatas, no se lanzan y lo expresan oficialmente? Y están esperando ahí como niños asustados. Es una buena pregunta, Connie, yo no lo sé. Porque naturalmente, el que quiere, si yo quiero ser candidato, yo he sido candidato, ¿no? Desde incluso de los tiempos estudiantiles, yo siempre voto por mí porque creo que soy el mejor para eso. Pues. Si no voy a votar por mí porque no creo que soy el mejor, entonces que vote por el otro. Y es así, es una buena pregunta la que usted tiene que hacérsela a los nombres que usted me señala. Si ellos creen que están en condiciones de hacerlo mejor o creen que están en condiciones de ser más elegibles. Porque si no lo están, entonces que se salgan de la pelea. Pues. ¿Y qué les falta ahí, cree usted? Mire, yo como le digo, yo creo que la política está un poco estancada. O sea, aquí los que quedamos, los que quedan, yo soy de los más viejos que quedan, así que, pero también algunos más atrás míos, son los que están haciendo la política. O sea, la política no puede ser hecha sola. Yo siempre he rechazado a aquellos que consideran que los mayores no deberíamos participar. Pero también rechazo absolutamente la idea de que una persona de 45 o 50 años no esté en condiciones de postular. Porque realmente hay países en los cuales se han elegido dirigentes entre los 30. Bueno, el presidente Boric, sin ir más lejos. El presidente Boric, por ejemplo, claro, es el presidente Boric, efectivamente, pero también con experiencia, o sea, que han tenido ya experiencia política anterior. O sea, si llegar a los 50 años ya es tener suficiente experiencia política, si uno está metido en esto desde la universidad, esto debería ser suficiente experiencia política como para postular, ¿no? Y para decir, sí, yo puedo, yo soy capaz. Por cierto que hay algunos que lo dicen, pero nadie lo toma en serio porque no estamos acostumbrados a tomar en serio a la gente más joven. Senador Insulza, aprovechemos también el tiempo de pasar por otro tema que se está discutiendo, que es la posible reforma al sistema político, incluyendo también el voto a los extranjeros. ¿Usted está de acuerdo en dejar fuera del voto obligatorio a los extranjeros, a los migrantes o extranjeros que viven en nuestro país, entendiendo que los que pueden votar son los que ya están en nuestro país vecindados de más de 5 años? Yo quiero creer que ambos lados, la postura que lanzó el gobierno, las indicaciones que lanzó el gobierno a través del ministro Elizalde, como la derecha, están jugando con el tejo pasado y tenemos que llegar a un acuerdo. Tenemos que llegar a un acuerdo. Yo por lo menos soy partidario absolutamente de que los residentes extranjeros puedan votar. Lo digo francamente. En las mismas condiciones que los chilenos. Con residencia definitiva. Con residencia definitiva. Ahora, de pedirle certificado de antecedentes, nosotros sabemos que a los venezolanos, si Maduro cerró hasta los consulados chilenos, no le van a dar muchos certificados de antecedentes a los un venezolano no podría pedir un certificado de antecedente en Chile aunque quisiera, aunque fuera a pagarse en la puerta de donde está cerrado el consulado, porque el consulado está cerrado.
Por lo tanto, no puede pedir certificado de antecedentes. Entonces, ¿para qué agregamos un requisito? O sea, en el fondo, ese requisito es completamente no cumplible, por así decirlo. Entonces, yo soy partidario como digo, de una cierta. Ahora, hay otra cosa que es importante. La gente que reside en Chile, que está viviendo en Chile, que tenga la visa que quiera, bueno, ellos tienen que, muchos quieren volver a su país, ya quieren volverse a su país. Yo tengo amigos que han estado trabajando 5, 10, 15 años en Chile y se han vuelto a su país. Y no tienen interés en participar en la política chilena. Entonces, eso, porque yo creo que ese va a ser el punto finalmente, están obligados y hay que cobrarle una multa a un señor que vino de representante de una empresa a Chile. Y tiene una residencia ya, no sé, permanente o no, por bastante tiempo. Lleva 10 años trabajando en una empresa chilena. Pero ese señor es alemán, pues. Y él sigue siendo alemán y vota por, y entre paréntesis, por lo menos si es italiano, yo no sé en el caso de los alemanes, si es italiano puede votar en las elecciones de Italia y vota por correo en las elecciones de Italia. Ya, o sea, no debiera ser obligatorio para esas personas. A lo mejor podemos dejarlo votar, pero ¿por qué le vamos a multar si no vota? Por Dios. Entonces, mire, yo creo que esto tiene una cantidad de puntos que vamos a ir concediendo unos y otros por cada lado y vamos a llegar a una posición razonable. En ningún país del mundo se multa a un extranjero por no votar. Ninguno. Perfecto. No existe. Senador Entonces, esto que dicen algunos, que estamos centrando, que estamos dando un ejemplo en el mundo y en el continente, sí, pero el ejemplo no lo está escuchando nadie desde hace muchos años. Pues nadie tiene votando a los extranjeros como lo tenemos votando nosotros. Senador José Miguel Insulza, muchas gracias por esta conexión con Noticias 24. Muchas gracias, Constanza, que esté muy bien, como siempre. Gracias. Un gusto de conversar con usted. Buenas tardes. Gracias.